Vamos a dar paso entonces a el siguiente conversatorio, que es un estudio de caso de prospectiva de la ética profesional, un aporte desde la ingeniería, que tiene como objetivo orientar a los asistentes al Congreso en la identificación y el relacionamiento en el manejo de las responsabilidades adquiridas como profesionales de la ingeniería frente a la ética y las buenas prácticas de los países invitados como conferencistas. Vamos a contar en la mañana de hoy con la participación de la ingeniera Karina Caro Corrales, es ingeniera de sistemas, directora del Laboratorio de Sistemas Interactivos para la Salud, Educación y Bienestar, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California de México. Profesora investigadora en el área de Informática y Tecnologías de la Información en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada de México, con experiencia de más de 5 años en la docencia y en la investigación. Es ingeniera de sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Culiacán y tiene maestría en ciencias de computación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, así como un doctorado en ciencias de computación por el mismo centro. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de California, Santa Cruz en California, Estados Unidos y en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Ciudad de México. También tiene un postdoctorado en la Universidad de Drexel en Filadelfia, donde formó parte del Colegio de Computación e Informática y ha trabajado en proyectos que involucran la interacción humana con la tecnología, con los videojuegos para la salud. En 2019 tuvo la oportunidad de asistir a el Instituto de Computación de Ciencias durante el verano en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y es parte del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Computación de la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computador. También nos estará acompañando el ingeniero Gerardo Castillo Rojas. Es ingeniero civil, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, ubicado en San José de Costa Rica, y se ha desempeñado a lo largo de su vida en diferentes cargos en el ámbito del derecho y la equidad, en la Comisión de Leyes, Normas y Reglamentos. Tiene experiencia como abogado litigante en materia civil y arbitraje y además notariado general con amplio trabajo en constitución de condominios, consultorías y construcción de proyectos de infraestructura civil para clientes a título personal, en condominios residenciales, comerciales, turísticos, además diseñador e inspector de proyectos urbanísticos y de condominios de carácter residencial, ingeniero inspector de proyectos, ingeniero de diseño y gerente de proyectos. Además de esto, también se ha desempeñado como asistente de investigación del Instituto de Investigación de Ingeniería. En la moderación nos acompañará la ingeniera Liliana González Palacio, profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad EAFID en Medellín, Colombia, ingeniera de sistemas, magíster en ingeniería y doctora en ingeniería de la Universidad de Antioquia, con intereses de investigación, incluyendo la educación en ingeniería, la gamificación, la innovación abierta, los sistemas de información y la ingeniería de software. Y nos estará acompañando también como moderador el doctor Alejandro Zafra, director ejecutivo del Consejo Profesional Nacional de Topografía, administrador público, especialista en administración financiera y especialista en derecho tributario y aduanero, con amplia experiencia en comercialización de seguros, coordinación de equipos de ventas, planeación, seguimiento y evaluación de áreas comerciales, suscripción de análisis de riesgos, análisis y liquidación de indemnizaciones, diseños y ejecución de capacitaciones en procedimientos técnicos de suscripción e indemnizaciones a personal operativo, diseño de productos, análisis de sistemas de información de aseguradoras, con competencias como compromiso, mejoramiento continuo, desarrollo del equipo y orientación a resultados. Iniciamos así, de esta manera entonces, el conversatorio de prospectiva de la ética profesional, un aporte desde la ingeniería. Adelante. Hola. Los moderadores, ingeniera Liliana, ingeniero doctor Alejandro. Hola, muy buenos días. Es un gusto pues para nosotros estar acá. Alejandro, hola, ¿cómo estás? Dime, creo que no los escucho todavía. Se escucha. Ok, bueno. Gerardo, mientras tanto te voy saludando. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ingeniero Gerardo, ingeniera Karina, ingeniera Liliana. Pues para nosotros es un gusto
tenerlos aquí en este tercer Congreso Internacional de Ética, la perspectiva de la ingeniería, un aporte de la perspectiva de la ética profesional, un aporte desde la ingeniería. Ya Liliana nos va a contar un poco de la metodología que vamos a tener. Yo sencillamente quiero decirles que para nosotros el ejercicio prospectivo es muy importante porque es el que nos lleva a una construcción de la ética. Me parecía muy interesante las palabras de ingeniero David hace un momento, cuando hablaba de él, que la ética es un ejercicio de la razón, es un ejercicio del raciocinio. Eso nos lleva a una explicación sencilla de cómo se comportan nuestras sociedades. Es decir, que si la ética parte del ejercicio de la razón, quiere decir que nosotros como ciudadanos, como seres humanos, somos la causa eficiente de cómo son nuestras sociedades. Y al ser la causa eficiente de cómo somos como sociedad, quiere decir que somos nosotros quienes nos apropiamos de la construcción del futuro. De eso se trata el ejercicio prospectivo, de construir escenarios y de construir futuros, y no sencillamente estar como seres individuales, sino actuar como seres que colectivamente podemos hacer una construcción social. Por eso me parece muy interesante este conversatorio, por eso queremos compartir esas experiencias que vienen desde Costa Rica, que vienen desde México, y bienvenidos, y te doy la palabra, Liliana. Muchas gracias. Ok, ¿me escuchan? Muy bajito. Muy bien, muy bien. Muy bajito. Muy bajito, ahí fue madre. Bueno. Bueno, muy buenos días pues para Karina, para Gerardo, realmente pues es un gusto volverlos a ver y pues agradecerles por la participación que tienen en este momento pues en este espacio que vamos a abrir, que vamos a intentar pues sea lo más dinámico posible. En ese sentido, entonces, pues también invitamos a todas las personas que están en este momento conectadas como asistentes al evento para que se conecten a un enlace que realmente no tengo muy claro si ya les salió a todos en el chat o solamente a los que estamos como panelistas. Entonces, en ese sentido, les pediría que por favor verifiquen si este enlace le está llegando pues a todos los asistentes y la intención es que nos conectemos como a un tablero interactivo. En este tablero interactivo, entonces, lo que vamos a hacer es empezar a compartir como nuestras opiniones frente a un conjunto de preguntas orientadoras que nosotros diseñamos y que vamos en principio a conversar un poquito sobre estas preguntas, sobre sus posibles respuestas con Karina y con Gerardo. Y también vamos a ir, digamos, como leyendo un poquito esas impresiones que tienen las personas que están conectadas. Listo, entonces, pues para nuestros panelistas, Karina y Gerardo, pues básicamente se trata de lanzarles una pregunta. Esta pregunta, entonces, Karina tendrá unos 3 minuticos para resolverla, Gerardo tendrá otros 3 minuticos, nosotros les vamos, digamos, como haciendo señitas de cuándo se terminó el tiempo. Y cositas que ustedes nos vayan diciendo, nosotros también las vamos poniendo en el tablero que en este momento está apareciendo en pantalla, está apareciendo en la pantalla de todos. ¿Listo? Básicamente pues se trata como de ir compartiendo como esas impresiones y también, digamos, no dejar a las personas que están conectadas, que no son panelistas, no dejarlos por fuera, sino que también puedan manifestar sus opiniones. Entonces, pues comencemos con esta primera pregunta. Para Karina. ¿Consideras que el comportamiento ético en el ejercicio de la ingeniería está influenciado por factores sociales, económicos? ¿Nos puedes, por favor, ampliar esa respuesta acorde al contexto, en este caso de México? Hola, muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Ok, bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo y por permitirme compartir algunas experiencias en este espacio. Como ya comentaron, pues mi experiencia viene desde el punto de vista de lo que es la ingeniería en sistemas, ingeniería de software, ¿no? Y respecto a esta pregunta, claro que sí, ¿no? Definitivamente está influenciada por los factores sociales y económicos, ¿no? Y algo que sucede en México, bueno, empezando, contextualizando en el país, considero que desde el pregrado, por lo menos cuando yo estudié ingeniería,
ingeniería, en la parte de las diferentes ingenierías que existen. Creo que si bien llevamos materias de ética, etcétera, no preparan a la persona o al estudiante para estos dilemas éticos que pueda tener una vez que egresa, ¿no? de pregrado. Entonces, yo creo que en Colombia es igual, ahorita, o en Costa Rica ya nos comentarán, pero cada ingeniería, cada institución tiene su propio código de ética, donde al finalizar tu ingeniería, pues tienes que tomar protesta diciendo que vas a cumplir a ese código de ética, ¿no? Si bien algunos estudiantes pues nada más lo conocen el día en que toman esa protesta, a lo mejor ya no lo vuelven a revisar, y si no están preparados, que es el caso de a lo mejor de muchos de los estudiantes de ingeniería en términos éticos, pues cuando se enfrenten a estos dilemas éticos, los factores externos, como factores sociales, como los factores económicos, van a tomar peso. No digo que no deban de tomar peso, pero deben de considerar pues cuál es ese código de ética de la profesión, ¿no? También México tiene, por ejemplo, en 1983 surgió el código de ética de los ingenieros, ingenieras, ingenieros. Entonces, muchos de los ingenieros no la conocen, no conocen ese código de ética. Entonces, yo creo que definitivamente no está mal que esté influenciado por estos factores sociales y económicos. Creo que, como lo comentaron anteriormente en la sesión que hubo anteriormente, o sea, somos parte de esta sociedad y vamos construyendo, ¿no? Sin embargo, pues debemos de tener muy en claro cuál es ese conjunto de lineamientos que nuestra profesión demanda, ¿no? Y si no lo tenemos claro, pues entonces tal vez esos factores puede que se nos empiece a guiar en términos más a lo negativo o lo positivo, ¿no? Que realmente la ética no podemos pensar como un blanco y negro tampoco, ¿no? Es como un espectro, y eso es lo que tiene que quedar claro a los estudiantes, que se involucran muchas variables, ¿no? No podemos decir negro y blanco, sino que va a haber situaciones, algunas van a estar más sencillas, esto no se debe hacer, pero va a haber otras situaciones donde tal vez va a ser más complejo, y considero que debemos de preparar a los estudiantes para que, si bien estos factores van a influenciar, pues nunca perdamos de vista este código de ética, ¿no? Esa sería mi primera aportación. Excelente, Karina, apenas el tiempo también. Bueno, les quiero decir que mejor para el tema de tiempo, si les parece, pues yo les hago como esta ceñita o algo así, pues como para que tengamos en cuenta, ¿listo? Bueno, invitamos también pues a todas estas personas que están conectadas, que son más o menos 530 según veo por aquí, pues que excelentes, y nos pueden de pronto regalar sus aportes en este Jamboard que tenemos disponible para ustedes. Vamos entonces con Gerardo. Bueno, muy buenos días. Inicialmente el agradecimiento profundo de parte de los 5.800 ingenieros civiles de Costa Rica y más o menos 25.000 otros profesionales de ingeniería y arquitectura que están aglutinados en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. El honor de poder participar y compartir nuestras experiencias en torno a este tema tan fundamental, tan actual y que es consustancial al ser humano, porque el ser humano en su esencia más profunda refleja la dualidad que hay en el universo. Hay dos polos en los cuales nos jugamos. No vamos a decir que el bien y el mal, pero sí hay una dualidad del universo que impacta al hombre, impacta a la sociedad, y de ahí que es necesario que cada sociedad se organice para establecer lo que considera apegado al mejor ejercicio de la práctica de la ingeniería. Hay un aforismo latino antiquísimo que dice ubi societas, ubi ius, ubi ius, ubi societas. Donde hay derecho, hay sociedad. Donde hay sociedad, hay derecho. En ese tanto, para dar una convivencia ordenada y progreso, debemos establecer parámetros donde indiquemos lo que estimamos que es correcto para el ejercicio en este caso específico, de la ingeniería. En ese tanto también tenemos que ver reflejado el contexto social, el contexto personal, el contexto económico, el contexto político en el cual nosotros ejercemos nuestra especialidad, porque luego de ser seres humanos somos, y que somos personas, ejercemos una profesión. Entonces, cuando nos graduamos de la universidad y nos dan un título y nos acreditamos en una organización profesional, a partir de ahí incorporamos a nuestro ser ese ejercicio de esa especialidad que debemos apasionarnos, debemos
enorgullecernos del ejercicio y debemos estar claros en el cumplimiento y la mejor práctica, tanto al interno como para la sociedad. La sociedad nos prepara, nos da los instrumentos para que nos profesionemos y debemos devolverle a la sociedad esos detalles. Entonces, estimamos que sí hay impacto. No es lo mismo el área central del país que ejercer en áreas alejadas del centro. Hay factores personales también, porque nosotros cambiamos en el tiempo. No es lo mismo ejercer cuando uno sale de la universidad que cuando ya tiene 30 años o está por retirarse. Hay un impacto en ese sentido también. También hay impactos económicos porque en el ejercicio de la profesión habrá en algún momento alguna tentación de incurrir en algún despropósito, pero ahí viene ese soporte que desde la universidad se nos da y que luego venimos al Colegio de Ingenieros Civiles, del CEFIA de Costa Rica, a tener esos parámetros de contención que nos indican el camino correcto. También tenemos factores políticos que influyen. Por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros Civiles manejamos una comisión donde aglutinamos los ingenieros civiles del país que tienen un cargo en los departamentos de ingeniería de las municipalidades. Aquí son 82 cantones y 82 municipalidades que son las que otorgan los permisos de construcción y las licencias finalmente. Entonces, a veces el ingeniero se ve en una tesitura porque en su espectro técnico, científico y su espectro ético, a veces hay factores políticos que intervienen. Entonces, es una dialéctica diaria que nos informa para el ejercicio nuestro, que tiene que ver efectivamente con factores sociales, personales, económicos, políticos. Lo más importante es el entendimiento que tengamos al amparo de la institución que nos cobija, que nos da las garantías y los instrumentos para hacer valer nuestro criterio técnico y el parámetro ético que se nos propone. Y por supuesto... Qué pena contigo, se nos acabó el tiempo para esta réplica. Listo. Bueno, vamos a leer rápidamente por aquí algunos aportes. ¿Les parece? Les propongo pues a las personas que están participando activamente en el tablero, pues que si quieren, para mencionar pues como cada uno de los aportes, antecitos de empezar con su aporte, poner entre paréntesis su nombre, así podemos, digamos, darle como nombre a ese aporte. Por acá, por ejemplo, alguien nos dice que el ejercicio o el comportamiento ético en el ejercicio de la ingeniería no debería estar influenciado por este tipo de factores, ¿cierto? ¿Por qué? Dice esta persona que está aportando, dado que el comportamiento ético es inherente a los principios y valores del ser humano. No obstante, en Colombia la inequidad ha facilitado una influencia negativa en este comportamiento. Totalmente de acuerdo. Por aquí otra persona nos habla de que hay un desconocimiento de las normativas y sus sanciones y eso propende a continuas prácticas y conductas carentes de ética profesional. Eso es totalmente cierto. De todas maneras, por ahí también dicen que la ignorancia no exonera. Entonces, pues digamos decir que es que no conozco el código de ética y que por eso me voy a portar como no es, pues yo creo que eso tampoco es como válido decirlo. Entonces, pero totalmente de acuerdo con lo que dice el participante aquí en el tablero. Alejandro, ¿tú quieres mencionar algo sobre esto? Alejandro, creo que sí nos está escuchando, Alejandro. Estoy escuchando. De pronto, para mencionar algo sobre lo que decía nuestro aportante en el tablero, no hay nadie que se deba a sí mismo. Todos nosotros como seres nos debemos a una sociedad. El ingeniero, si bien, como decía David, busca su felicidad, busca su desarrollo personal, todos se deben a una sociedad. Entonces no se puede pensar, o no se podría pensar que la construcción ética es un ejercicio individual, tiene que ser un ejercicio colectivo y tiene que estar influenciado por diferentes factores. Eso me lleva pues a que abordemos nuestra segunda pregunta, que tiene que ver con los casos que llevan a generar el desarrollo ético. El día de ayer, en nuestra primera conferencia, tuvimos a la secretaria de Transparencia, la doctora Beatriz, y ella nos hablaba sobre muchos aspectos del combate a la corrupción. Uno de ellos era el SARLAF, el Sistema de Administración de Riesgos para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Eso nos llevó a preguntarme qué caso o qué nos llevó a tener ese tipo de sistemas. Y me acordaba que por allá en los años 70,
se combatía mucho el lavado de activos, pero hubo un caso, una ruptura o un hecho generador de futuro, que fue el 9/11, y fue cuando se empezó a identificar que los mecanismos de lavado de activos eran los mismos mecanismos que se usaban para el financiamiento del terrorismo, y cambió todo el esquema. Y no solamente eso, sino que se identificó que estos dos delitos se financiaban o obtenían recursos de la cantidad de recursos excesivos del narcotráfico. Entonces se generó todo un sistema a partir de un caso específico. Se cambió toda la estructura del combate al terrorismo y se cambió toda la estructura del lavado de activos. Esto nos lo comentaba ayer la doctora Beatriz. Eso me lleva a preguntarles, ingeniero Gerardo, vamos a iniciar con usted, a preguntarle qué caso específico del ejercicio de la ética puede ser ese motor de cambio o ese hecho generador del futuro, hecho de ruptura que se haya presentado en Costa Rica. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Más adelante, pues, a la ingeniera Karina, cómo se presentó en México, resaltando tanto sus aspectos positivos como sus aspectos negativos. Entonces, adelante, ingeniero Gerardo. Sí, muchas gracias. Bueno, debo decir que no distinguimos un hecho generador para atender los asuntos de carácter ético. Más bien me voy a referir a la creación del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos mediante Ley de la República de 1966, donde aglutina 5 colegios profesionales: los ingenieros civiles, los arquitectos, los ingenieros electricistas mecánicos, los topólogos y los ingenieros tecnólogos. Desde ahí, desde esas épocas, década de los 70, se estableció un código de ética para que los profesionales tengamos un parámetro de ejercicio de cara a la sociedad. Entonces, tenemos un sistema muy robusto al día de hoy, donde el código de ética es conocido por los estudiantes de las universidades, es requisito indispensable para incorporarse al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, y la gente está publicado, colgado, y la gente lo adhiere. Entonces, en ese caso, prefiero hablar de la positividad y la robustez del sistema que nos informa. En ese sentido, comento muy rápidamente las áreas para los capítulos del Código de Ética, donde se establece la ética con relación a la sociedad. Tenemos que responder a una sociedad, al ambiente, a la protección, y que devolverle a la sociedad la oportunidad que nos dio para ser profesionales. También tenemos un capítulo que es de la dignidad de la profesión. Tenemos muy claro lo que significa ser ingeniero y ser arquitecto en Costa Rica, y lo que ello implica a lo interno nuestro y al valor de ese ejercicio profesional. También tenemos código con relación a los colegas y el comportamiento que corresponde en la ejecución de los servicios para con los clientes. Tenemos también un sistema sancionatorio que espero tener la oportunidad de considerar posteriormente, faltas contra la profesión, etcétera. Una especie de código penal que tiene su aparato pues, de punibilidad, y que está muy estructurado con diferentes categorías de penas: justicia alternativa, justicia restaurativa, resolución alterna de conflictos, soluciones patrimoniales amigables. Espero tener la oportunidad de profundizar en esto un poquito, pero no partimos de un caso, digamos, negativo que nos impulsara a generar una estructura. Ya de hace 50 años estamos con un sistema muy dinámico que, por supuesto, adaptamos en el tiempo y a los nuevos cuestiones que la sociedad nos propone, para garantizarle a la sociedad, por mandato legal que tiene el colegio, de velar por el mejor ejercicio de la ingeniería y de la arquitectura, y invitar a las personas, y se publicita cuál es ese contexto, ese medio de contención bajo el cual él debe actuar para devolverle a la sociedad esa oportunidad que tuvo de ser profesional y poderse destacar como hombre, como persona, como ciudadano, como profesional. Gracias. Muy bien, Gerardo. De pronto, antes de darle paso a Karina, pues bueno, ya pasamos a la siguiente pregunta, o sea, ya estamos en la pregunta 2. Le agradezco mucho pues a la persona que está compartiendo la pantalla por haber movido hacia la pregunta 2 para empezar pues como a incluir aportes sobre esto.
De todas maneras, quisiera como leer rápidamente algunas cositas adicionales que escribieron sobre la pregunta 1 nuestros participantes. Por ejemplo, por aquí nos dice Bárbara Fernández que este tema como el comportamiento ético es un constante aprendizaje. Por acá también nos dicen Stephanie Pinto, que sí está influenciado, o sea, la pregunta número 1, ya que por medio de esta se dan factores donde se presta para que las obras de infraestructura no se realicen de acuerdo a la normatividad vigente. Seguramente otro participante, María Camila, habla puntualmente como de los casos de Colombia y pues de pronto eso nos enfoca un poquito también hacia la pregunta número 2, nos dice que desafortunadamente en Colombia el tema, digamos, como de inequidad, el tema de corrupción, pues no sé, es como un látigo muy fuerte que nosotros todavía vemos y que de alguna manera se vuelve como paisaje para muchos, ¿cierto? Y realmente no debería ser que se vuelva paisaje, sino que nosotros, cuando detectemos comportamientos que realmente no son éticos y que atentan, digamos, contra el presupuesto de todo el gobierno y todo esto, pues que pudiéramos denunciar eso. Lo que pasa es que desafortunadamente también hay unos temores muy grandes frente a otras situaciones adicionales, entonces todo digamos que confluye un poquito como para que se complique un poco la situación. Continuemos entonces con Karina y la pregunta número 2. Bueno, pues yo considero, bueno, pensando en un hecho tal vez o en un aspecto de México, algo que les puedo comentar que yo creo que sí viene a abonar a este ejercicio ético en el país. Como, bueno, desde el 2018, 1 de diciembre de 2018, pues tuvimos cambio de gobierno, ¿no? Con este cambio de gobierno y sin entrar a cosas políticas, viene una transformación en lo que es la ciencia y la tecnología. Nosotros tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y viene dentro de su transformación esta parte de toda la tecnología que se genere, tienes que demostrar que tiene un impacto social, ¿no? Esto viene a mover a ingenieros, bueno, yo que pertenezco ahorita que escuchaban un poco mi hoja de vida al Sistema Nacional de Investigadores, pues hay muchas áreas, pero dentro del área donde yo pertenezco es al área de Ingeniería y Tecnología. Entonces, dentro de esta área los ingenieros empezaron a decir, bueno, es que yo hago cosas que a lo mejor la aplicación no está tan directa, ¿no? Y claro que hay aspectos positivos y negativos sobre eso, pero yo creo que esto viene a hacernos repensar un poco en términos de, ok, yo si voy a dedicar a crear tecnología en términos de, como ingeniero, ¿no? Que crea tecnología, tenemos que pensar en esta parte de ya no nada más es lo tengo que hacer, ¿no? Porque si bien la ética nos tiene que orillar a que todo lo que hagamos, todos los servicios profesionales que proporcionemos deben de ir orientados a la parte del bienestar común. Ya ahorita el gobierno nos los está exigiendo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que marca un poco la historia de nuestro país en términos de crear, ¿no? De decir, bueno, si te vamos a dar, por ejemplo, dinero para que hagas tal producto o brindes tal servicio o demuestres tal cosa, pues nos tienes que demostrar esta parte de que tiene un impacto social. También, por ejemplo, tenemos nosotros, o el CONACYT, la misma instancia esta que les comento, da becas a nuestros estudiantes para estudiar posgrados. Ya ahorita la justificación de las becas, sea la disciplina que sea, incluyendo obviamente ingenierías, tiene que llevar este impacto social de la mano. Entonces, yo creo que sí nos lleva, o sea, sí es un parteaguas de decir, no podemos perder de vista la ética profesional y creo que, como mencionaban, a lo mejor hubo un hecho, hubo casos donde observaban cosas que a lo mejor de corrupción, etcétera, donde decían, bueno, estamos dando financiamiento, pero no se ve el beneficio, ¿no? De esta creación. Entonces, en ese sentido, viene esta transformación, pero vienen muchos retos de por medio, ¿no? Entonces, creo que hay un buen fondo en esta parte y viene de la mano de la ética profesional y en esta parte de la ingeniería donde nosotros como ingenieros, como tecnólogos, tenemos que sentarnos y decir, no nada más, como mencionaban ahorita, no es algo individual. Ya lo que yo hago, necesito, siempre debe ser así, ¿no? Pero ahora tiene que estar plasmado, o sea, ahora tiene que hacerse más formal. Entonces, sería... Excelente, Karina. Por aquí nos dicen nuestros participantes en el tablero de Jamboard, pues mencionan algunos casos particulares de Colombia. Por ejemplo, Stephanie Pinto nos habla un poquito de, pues seguramente ustedes por allá en México y en Costa Rica, pues se habrán dado cuenta también de esto, es un poquito, digamos, como
penoso para nosotros, pero hay algunas obras civiles que se han desplomado precisamente por malas ejecuciones, pues también en diseño, en compra de materiales, en general corrupción. Stephanie Pinto hace mención, por ejemplo, del puente de Chirajara, que es aquí en Colombia. En este momento me estoy acordando de pues seguramente un escándalo muy grande también en Colombia relacionado con el edificio Space, que se desplomó también aquí en Medellín hace unos años. Entonces, pues realmente vuelve otra vez y conecta con el tema de la pregunta 1. Son muchos aspectos también sociales, económicos, que empiezan a incidir en el comportamiento de nosotros como ingenieros. Pero en todo caso, volver otra vez a hacer como énfasis que, número 1, la ignorancia no exonera. Y número 2, pues no podemos, digamos, aprovecharnos de decir es que nosotros aquí somos pobres o es que el dinero está mal distribuido o ese tipo de disculpas realmente no son válidas para que nosotros hagamos un ejercicio de la ingeniería que no cuente con el componente ético. Aquí de pronto quisiera también como darle un poquito de paso a Santiago Puerta, que es un estudiante mío que ha estado pues como muy pendiente de toda la ejecución pues como de este congreso. Es un estudiante bastante inquieto con respecto al tema de ética. Incluso pues se vinculó como a esta propuesta porque en una de las clases que yo tengo pues que le dicto, se acercó y me preguntó, profe, me preocupa mucho el tema de ética dentro de el pensum que nosotros tenemos como ingenieros de sistemas en la Universidad de AFIT. ¿Por qué? Porque no se ve como tan claro ese componente ético, no tenemos un curso o cómo lo vamos, digamos, a trabajar. Entonces, no sé, quisiera invitar a Santiago, pues no nos puede desafortunadamente compartir su pantalla, no lo podemos conocer para que vean que es un chico bastante joven, pero sí quisiera como que nos cuente algo sobre esa inquietud que tiene él sobre el tema ético. Santiago, ¿estás por ahí? Bueno, en el momento como que no le está funcionando su audio, entonces le doy paso a Alejandro para que le demos cierre a esta pregunta 2 y continuar con la pregunta, bueno, también leer algunos comentarios de los participantes en el Jamboard y continuar entonces con la pregunta 3. Alejandro. En este sentido, y es, si no existe un hecho, un caso específico que haga repensar la forma de abordar la ética profesionalmente, ¿qué creen que va a pasar? Las tendencias que tenemos nos van a llevar a que sigan los mismos comportamientos o definitivamente sí está pasando algo tanto en Costa Rica como en México que sí lleva a que realmente se estén abordando mucho mejor el comportamiento ético, o sencillamente estamos dejando que pasen los casos que ya ni siquiera nos impactan, como en muchos casos nos pasa aquí en Colombia, que ya vemos casos extremos de faltas de ética y ya ni siquiera nos impacta y dejamos sencillamente que la sociedad siga comportándose de la misma manera. Quisiera que me respondieran sobre ese tema. Si quieren empezamos con Karina. Ok, bueno, sí, creo que es un tema muy complejo, o sea, así como mencionaron ahorita que comentaba algunas aportaciones Liliana sobre el tablero y que mencionaban esto del puente de Colombia, pues aquí en México acaba de pasar este año en el metro y que hubo incluso muertos, ¿no? Y es una situación compleja en ese sentido porque, como menciona Gerardo, ¿no? Esta parte de está pasando, pero ¿qué hacemos, no? O sea, se están tomando medidas, ¿a quién culpamos? Porque luego aquí sucede mucho la polaridad, no sé si también se da en Colombia, creo que tiene mucho que ver, como menciona, la desigualdad. Entonces, pues sucedió este accidente y ahora toda la culpa es del gobierno. Es verdad, pero pues también es un gobierno que trae desde el 2018, bueno, diciembre de 2018, viene y tomó protesta, pero antes, ¿qué pasó? Ese puente se creó antes, no echándole la culpa al gobierno anterior, pero ¿dónde están esos ingenieros, como menciona? ¿Dónde están esas personas? ¿Qué pasó? ¿Por qué no alzan la voz? Fue cuestión, porque a lo mejor no sabemos, a lo mejor ellos sí querían actuar con esta ética profesional, pero hubo otros intereses, ¿no? Más allá de eso. Entonces, yo creo que hay de varias formas aquí en México, o sea, de alguna manera sí
siento que me incluyo a esa situación, la estamos viendo y nos inconformamos, pero a lo mejor no llegamos más allá, ¿no? Es decir, sí exigimos, pero estamos tan ocupados en otras cosas y no llega más allá, cuando no debería ser así, ¿no? Y por otro lado, también resaltar un poco lo positivo, ¿no? Porque yo veo, o algo que yo he experimentado, es que ahorita en México están dando mucho peso a esto que es la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, yo no, ingeniera, no me quedo nada más con mi disciplina, sino que voy y colaboro con las ciencias de la salud, con las ciencias de la conducta, con las ciencias sociales, etcétera, ¿no? ¿Y qué viene y trae eso? Pues que nos replanteemos esta parte de la ética desde otro punto de vista, porque, por ejemplo, algo que por lo menos aquí en la universidad no sucedía, era que, o que sí sucedía, era en términos de los comités de ética o de bioética, solamente estaban en las escuelas que tenían que ver con ciencias de la salud, por ejemplo. Y algo positivo o algo que yo creo que hemos estado avanzando a lo mejor paso a pasito muy lento, es que estos comités ya hay una propuesta de que se creen también en estas escuelas de ingeniería, de tecnología, y esto nos lleva a, no nada más es lo técnico, o sea, no nada más yo ingeniero me tengo que preocupar por qué cosas, por aprender las técnicas, por aprender los conocimientos para yo ponerlo en práctica, sino que tengo que tomar en cuenta que existe este organismo que puede apoyar o que puede guiar en términos de los proyectos que estamos realizando, ¿no? Porque yo pienso que mucho de estas cosas se puede trabajar desde el pregrado. Como mencionaban ahorita, una de las aportaciones, no queda claro, o el estudiante de Liliana, no queda claro cuál es esa implicación, cuáles son esas reglas del juego, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que si bien estamos teniendo cosas positivas, obviamente hay cosas negativas por la complejidad del tema, pero creo que México en ese sentido ha volteado a ver estas ciencias más técnicas y decir, hay que hacer algo, ¿no? En esa parte. Excelente, Karina. Por acá tenemos, pues quisiera como leer rápidamente algunos otros aportes, incluso pues desde la parte positiva que tú mencionas, porque realmente pues todo no es malo y es importante pues como digamos no darnos tanto látigo y solamente mencionar lo malo, ¿cierto? Aquí también hay cosas muy buenas en Colombia. Por ejemplo, Andrés Salazar nos dice que en Colombia los procesos de contratación pública mejoraron muchísimo con la nueva plataforma SECOP 2. Yo realmente pues no la conozco, no soy como del área pues como de contratación ni el área pues como de gobierno, pero pues seguramente ahora pues que Alejandro nos cuente un poquito más sobre eso, haciendo como referencia a otros casos que están mencionando aquí pues en el tablero. Andrea, nos habla de la obra de la vía de Bogotá-Villavicencio, que lleva un montón de años pues con problemas de construcción y que también afecta pues a muchas personas. Por aquí, por ejemplo, Andrés Arcos nos habla de que se está desarrollando en el departamento de Nariño la modernización del aeropuerto de Pasto y se ve, digamos, claramente el tema de los atrasos. Los invito de pronto a que también pongamos un poquito en la línea de lo que mencionaba Andrés Salazar, aspectos también positivos de ese ejercicio de la ingeniería, porque como les digo, pues todo en nuestro país no es malo. Nosotros pues somos, digamos, la mayoría muy buenos en el hacer, muy buenos desde la parte ética y pues también vale la pena como resaltarlo. Por ejemplo, el COVNIA pues hace un importante ejercicio como de velar por el cumplimiento de muchas normas. Entonces, pues los invito también a que pongamos en ese tablero las cosas pues negativas que ya las estamos poniendo, pero también esas cosas positivas. Ok, pasemos entonces, si les parece, a la pregunta 3, porque nos estamos como quedando corticos ya de tiempo, entonces para que tengamos como el espacio pues como para hacer todas las preguntas que teníamos. Por acá, la pregunta 3 nos habla de en sus países cómo se está trabajando para llegar a un escenario ético ideal desde el ejercicio de la ingeniería. Le doy el campo a Gerardo para que inicie. Sí, muchas gracias. En Costa Rica, como decía, de hace 50, 60 años tenemos un sistema instalado por imperio legal, donde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es un ente público, solo que no pertenece al gobierno central, donde ahí está toda la normativa, todos los reglamentos para el ejercicio correcto de la ingeniería. Debo decir que el país nuestro alcanza a superar apenas 5 millones de habitantes y todos los miembros de los colegios serán unos 30.000. Entonces tenemos todo un sistema de registro, de responsabilidad
para ejecutar cualquier proyecto, tiene que haber un equipo interdisciplinario de profesionales que deben hacer estudios preliminares donde las instituciones dan todas las autorizaciones, se hacen los planos, especificaciones, se registra la responsabilidad profesional de todos los que intervienen en el proyecto, lo cual implica que ya están visibilizados. Se obliga a usar todos los códigos. Por ejemplo, tenemos un código sísmico muy robusto, tenemos los códigos eléctricos que son obligantes en los proyectos. Tenemos que rendir un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante una Secretaría Técnica Nacional y es requisito para que nos otorguen la licencia de construcción. O sea, cuando empezamos a construir el proyecto está totalmente individualizada la responsabilidad profesional. Incluso ahora tenemos una bitácora que es digital y el profesional está obligado a hacer unas visitas periódicas entre semana. Entonces, en tiempo real se sabe si fue, si no fue, cuáles son las anotaciones que hizo en bitácora, cuál es el registro de esa responsabilidad. Desde ahí, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos establece esa plataforma. Tenemos el Código de Ética en función, pero tenemos medios alternativos. En Costa Rica hay una ley, la 7727 de conciliación y arbitraje, que tiene en ejercicio unos 25 años, donde el colegio ha sido pionero con el Centro de Resolución de Conflictos, que administramos para desahogar los tribunales y la jurisdicción común, la posibilidad de que las partes vengan acá al colegio en una plataforma amigable, de llegar por medio de una conciliación a ponerse de acuerdo en sus diferencias patrimoniales. Tenemos también establecido el procedimiento de arbitraje debidamente normado por esta ley, donde las partes voluntariamente someten a la consideración de un tercero que diga quién tiene la razón y cuáles son sus consecuencias. Incluso tenemos una plataforma de dispute boards que ahora por los bancos internacionales son exigidos. Entonces, durante la ejecución de los proyectos muy complejos, de una vez hay una oficina abierta ahí para ir solucionando todos los conflictos que se van dando, por ejemplo. Después tenemos otra oficina que es el Centro de Análisis y Verificación, que las personas llegan a poner sus solicitudes de investigación, donde se analiza desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, la admisibilidad de la queja y se le da curso. Eventualmente hay una reparación patrimonial, o si se nota que hay una falta a la ética, inmediatamente la pasamos a otro proceso que ya es una recomendación de un tribunal de honor que llamamos así. Yo no comparto mucho ese término, pero así se llaman. Los tribunales de honor son ya ir donde un tribunal en un proceso disciplinario de carácter administrativo que puede poner sanciones alternativas. Gracias. Y eventualmente una suspensión. Entonces tenemos un sistema muy robusto que administra este tema aquí en Costa Rica. Gracias. Gerardo, qué pena contigo hacerte la ceñita, pero bueno, para que tengamos tiempo como de abordar las otras preguntas, por acá pues hay bastantes intervenciones en esta pregunta 2. Algunas de ellas, por ejemplo, nos dice María Camila, es necesario pues el fortalecimiento de la articulación academia, sector privado y sector público, y un actor externo que esté influenciado positivamente es la cooperación internacional. Juan Pablo, por ejemplo, nos dice de lo que se realiza en el COBNE y los demás consejos profesionales con su tribunal de ética y la difusión del código mediante estos congresos y charlas aportan a ese escenario ideal. Por acá menciona María Fernanda, desde mi punto de vista, en Colombia el trabajo que se está realizando referente a la ética en la ingeniería es mediante capacitaciones o cursos en los cuales se fomenta la capacidad de liderazgo y asimismo tomar decisiones con base a un actuar adecuado en el contexto determinado. Damos paso a Karina para que haga su aporte y ahorita leemos otro poquito más. Bueno, en términos de México, yo creo que son muchos esfuerzos, algunos de ellos en conjunto, algunos otros un poco más aislados, pero pensando como algunas de las cosas que ya les había comentado, pues yo creo que esta instalación o esta creación de estos comités de ética en ciencias o en disciplinas como lo es la ingeniería, que antes pues no se había replanteado, ¿no? Esta parte creo que por ahí nos lleva a un paso más acerca de cómo concebimos o cómo preparamos también a los estudiantes para ejercer su profesión con ética profesional, ¿no? Y también considero, por ejemplo, el estudio de caso, falta
falta, por ejemplo, mucho, pero creo que ya las creaciones de nuevos programas, por ejemplo, de ingeniería, están tomando en cuenta más esta parte, ¿no? Esta parte tanto de la parte ética como la parte de la influencia de los factores sociales, etcétera. O sea, como mencionaban al inicio, no debería de influenciar porque se supone que debe ser independiente de de los factores externos, etcétera, porque nosotros tenemos esta guía o este código de ética, pero creo que ahorita los programas educativos, por lo menos en México, están poniendo un poco más de atención a esa parte. Falta mucho por hacer, pero a través de, como decían, tal vez no pensando en una capacitación formal, pero sí una capacitación dentro de esas materias donde a lo mejor antes no se le daba esa importancia, resaltar un poco, y creo que lo importante también es poner estos estudios de caso, ¿no? ¿Qué pasa si? Y lo que les comentaba, a lo mejor en algunos casos es muy sencillo decir, esto no se debe hacer, ¿no? Es blanco o es negro, pero va a haber situaciones donde el profesionista o el ingeniero o ingeniera se va a encontrar con estos dilemas que no va a ser tan sencillo, ¿no? Y por ahí veía o leía una de las aportaciones que decía, ¿qué hacer si me enfrento a un dilema ético complejo, ¿no? Yo egresé y ahora ¿cómo le hago? Porque no me prepararon para eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí estamos aportando desde el punto de vista y en lo individual, los programas académicos, las facultades de ingeniería, al tener esta iniciativa de crear comités de ética, y en algo más macro, por ejemplo, en términos del país, también se instaló la unidad de transparencia, creo que comentaron que tenían algo en Colombia, y si bien tiene ciertas cosas no tan positivas, antes no se tenía esa parte donde cualquier persona puede acceder a la licitación de cómo se hizo algo, cómo se creó algo, el gobierno que involucre a las empresas, ¿no? Excelente, Karina. Por acá leyendo otro poquito de los aportes que están haciendo pues nuestros participantes activos aquí en el Jamboard. Jesús dice, en Colombia se ha venido trabajando desde la educación a lograr que los ingenieros tengan un trabajo más ético, pero esto no ha tenido mucho éxito, por lo cual en las empresas se busca generar espacios, aquí no me aparece el resto, a ver, generar un espacio de formación donde se entiende la realidad en la que estamos viviendo para ser mejores. Excelente. Por acá también hay unos aportes súper interesantes, pero no puedo decir quién es porque no puso su nombre. Entonces, bueno, en todo caso voy a leer por aquí uno, por ejemplo. En Colombia una forma es esta clase de encuentros donde desde el punto de vista integral se constituyen un pilar de socialización. Las alianzas estratégicas del Pacífico, por ejemplo, el RUMPA, la labor del Tribunal de Ética y el de los consejos profesionales. Excelente. Bueno, Alejandro, te doy paso. Bueno, digamos que en este tema de la construcción de escenarios, siempre encontramos que hay variables que podemos manejar desde nuestras áreas, que se pueden manejar desde gobierno, que se pueden manejar desde los mismos consejos. Sin embargo, hay temas en estos aspectos variables que pueden exceder la capacidad tanto de gobierno como de consejos y que involucran a toda la sociedad. Yo sigo un poquito difiriendo del concepto de que el tema de la ética debe ser personal. Para mí sigue siendo una construcción colectiva que depende de todos los actores. En ese sentido, y si quieres vamos abordando la cuarta pregunta de una vez, Liliana. Okay. Uno encontraría que hay temas que podemos abordar como consejos, hay temas que podemos abordar como gobierno, hay temas que podemos abordar como academia, pero hay algunas constantes que impiden que realmente se dé un comportamiento ético siempre. De hecho, si ese comportamiento ético existiera siempre, pues de alguna manera pues no necesitaríamos consejos, no necesitaríamos tribunales de ética, porque asumiríamos que todo el mundo actúa de manera ética. Entonces, si no podemos romper esas constantes de comportamiento que a veces exceden la influencia del gobierno o la influencia de los consejos, ¿qué estrategias proponen ustedes desde la ingeniería para mejorar los comportamientos éticos? ¿Cuáles son esas estrategias que nos permiten romper esas constantes de comportamiento y que sí nos llevarían a que realmente cada vez sea mucho menor un comportamiento antiético y el comportamiento ético sea mucho más generalizado en la población?
Entonces, si quieres, arrancamos con Karina. Pasemos, las personas que están compartiendo la pantalla, si quieren, nos regalan la pregunta 4 para que puedan aportar. Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo creo que una estrategia que pudiera, bueno, que pienso que pudiera funcionar por lo menos en México y que ya está sucediendo y espero que se replique en más estados es la creación de estos foros con expertos, así como lo tienen ustedes, ¿no? Creo que es muy útil el traer expertos de que ya están en el campo y que se invite a los estudiantes de pregrado, y se expongan estos casos, ¿no? Y a lo mejor estos, tal vez no el foro, pero a lo mejor algún evento, algún conversatorio donde se hablen de estos dilemas, ¿no? Claro que se puede hacer de acuerdo a los tipos de ingeniería, ¿no? Como podemos irnos de lo general a lo particular, etcétera, pero creo que este ejercicio es muy bueno porque significa que si lo estamos haciendo es porque se necesita, como lo comentaron, pero también es de una manera de desviar la atención de nuestros estudiantes hacia allá, ¿no? Hay que voltear hacia allá porque tenemos que prepararlos. Entonces, yo creo que mucho camino por recorrer es lo que se hace en pregrado, o sea, lo que hacemos cuando estamos formando a estos ingenieros, ¿no? Si bien los dotamos y salen bien preparados para la parte técnica, para enfrentar todos los retos tecnológicos, etcétera, creo que por lo menos en México estamos quedando a deber un poco en esta parte de la ética por situaciones que hemos visto. Yo también creo, como Liliana, que los ingenieros buenos son más, que las personas son más, pero todavía sucede o todavía existen estos casos, ¿no? Entonces, si esto va a ser, o coincido fomentando donde esto se construye de una manera colectiva, necesitamos tener ese sentido de colectividad desde el pregrado y a través tal vez de estos foros, de estos espacios, las mismas materias integrar. Yo me acuerdo en la materia, yo pues como escucharon ingeniería en sistemas computacionales, solamente llevé una materia de ética y yo no me acuerdo haber visto ningún caso de dilema ético respecto a mi profesión, ¿no? Hablábamos de la ética en general. Entonces, reflexionando un poco, yo creo que sería muy útil donde, ok, puedes saber, o sea, qué es la ética profesional, etcétera, pero vamos contextualizando a la disciplina, porque como decía el estudiante de Liliana, o sea, está el código de ética, pero muchas cosas, por lo menos yo también que estoy en computación, en ingeniería en sistemas, ingeniería de software, hay muchas cosas que no están claras, ¿no? En términos de la privacidad de los datos, en términos de la construcción del software, si bien tenemos calidad de software, etcétera, hay cosas que todavía faltan contextualizar. Entonces, yo creo que una estrategia puede ir en ese término, ¿no? O sea, cómo contextualizamos estos códigos de ética, esta preparación, pero insisto que yo creo que debemos de invertir en nuestros estudiantes cuando los estamos formando, ¿no? En nuestros estudiantes de pregrado. Muy bien, Karina. Vamos con Gerardo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo como sugerencia, para una estrategia debo referirme al modelo que ya he descrito aquí, manejamos en Costa Rica. El Estado delegó en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos este mandato de ejercicio correcto de la ingeniería y la arquitectura. Entonces, tenemos todos los elementos, porque acreditamos los profesionales, registramos la responsabilidad profesional en cada proyecto, le damos seguimiento a través de la bitácora digital y tenemos el sistema de control y punible para verificar que efectivamente se hace el mejor ejercicio a través del código de ética. Entonces, en el colegio fomentamos, por ejemplo, la información a través de las redes sociales, que ahora tenemos la ventaja maravillosa de contar con estos medios. Tenemos la posibilidad de dar cursos, porque el tema ético no es un curso que haces, es un requisito que cumplís cuando te asocias, o sea, es de toda la vida profesional y hay que estarlo actualizando porque cambiamos en el tiempo, cambiamos en el espacio. También tenemos congresos como estos que son fundamentales, importantísimos, porque nos invitan y reflexionamos y generamos estrategias en conjunto, entre todos cumplimos, que ahí sí yo estoy de acuerdo en que la construcción del ejercicio de la ingeniería es colectivo, en el sentido de que por eso somos un colegio, somos una colectividad, pero los que cometemos los errores posibles somos personas, que somos los ejecutores, ¿ok? También tenemos a través del colegio un sistema de motivación, porque sentimos y motivamos el orgullo, el ejercicio de la profesión, el prestigio de la profesión, lo importante que es el cumplir, o sea,
adherimos el imperativo categórico de Aristóteles, que hay que cumplir por la maravilla de cumplir y hacer las cosas bien hechas, no por el miedo a que nos van a castigar y nos van a perseguir. Eso lo impulsamos muchísimo aquí, el enfoque positivo planteado hace más de 2000 años. También la capacitación es fundamental. Tiene que haber cursos, tiene que haber webinars, tiene que haber congresos y sobre todo el control. Sobre todo el control. En el caso nuestro, reitero, todo por suerte lo manejamos. Ya termino. Y seguimos el ejercicio legal de la profesión a través de los tribunales de honor. Qué pena, pero me tienen que callar, sí, gracias. Pero qué bueno que tengas bastante para aportar, Gerardo. Aquí leo rápidamente pues algunos aportes de nuestros participantes. Nelson, por ejemplo, nos dice la adopción de códigos de ética por disciplinas o áreas donde confluyan, pues como varias áreas de conocimiento, podría ser una opción. Freddy Pedraza nos dice, interviniendo la publicidad desde los comerciales televisivos. Vemos en ellos mensajes que inducen al comportamiento antiético, solo por lograr las ventas de un producto. José Luis, por ejemplo, nos dice incluir e intensificar la ética en los planes de estudio y currículo desde la formación inicial hasta la profesional y fomentando la participación activa en espacios colectivos de desarrollo de la ética profesional. También, por ejemplo, ejercicios o esfuerzos como el que hace el COBNIA de tener un diplomado de ética profesional donde se sensibiliza pues al estudiante sobre la importancia de conocer ese código de ética y ver ejemplos de lo que no se debía hacer, es una muy buena opción también y nosotros, digamos, desde las universidades, desde la parte de educación, podemos impulsar ese tipo de esfuerzos. Entonces tenemos que estar como mancomunadamente hablando de lo mismo. Alejandro, no sé si quieras de pronto continuar para darle paso a la quinta pregunta. Karina, y se hablaba mucho de estas estrategias, de hacer estos foros. Es importante no solamente que existan estos foros, que existan estos acercamientos con nuestra comunidad académica, sino que existe esta misma unión que tenemos en ese momento de diferentes consejos. Como ustedes lo pueden ver, aquí hay una estrategia de consejos de ingeniería en Colombia que han descubierto que el trabajo individual de cada uno no suma tanto como cuando nos unimos en este tipo de eventos. Es un evento que se repite, que tiene que ser constante, que no puede ser solamente un ejercicio eventual, un ejercicio singular, sino que es un ejercicio que se tiene que repetir en el tiempo. Y ojalá esta unión nos lleve no solamente a que esta participación la hagamos solamente los consejos de ingeniería en Colombia, sino tal vez invitar a Costa Rica, a los colegios de México, y empezar a trabajar esto de otra manera, en la que si todos estamos de acuerdo con las estrategias, si todos estamos de acuerdo con el camino, realmente logremos que nos podemos integrar no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional como colegios. Entonces, esta era mi conclusión. Si quieres, demos paso a la quinta pregunta. Bueno, en esta pregunta íbamos a compartir un poco la moderación con la ingeniera Liliana. Solamente quisiera que en esta pregunta, antes de que Liliana nos la induzca un poco, tengamos un poco como de visualización y que nos atrevamos a soñar un poco. Y es cómo visualiza la perspectiva de la ética de la ingeniería en su país. Entonces, si quieres, Liliana, continúa la pregunta. Mi aporte era solamente que tratemos de soñar un poco en qué pasa en unos años, qué pasa en 10 años, qué pasa en 20 años. Entonces, continúa, Liliana, por favor. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Y lo otro también es como invitarlos, pues no es hacernos, digamos, los que no existe y los que la situación es perfecta, pues eso realmente estamos como conscientes de que no está sucediendo, pero también, digamos, como hacer el llamado como a lo que decía ahora, no todo es malo, o sea, hay muchas cosas positivas por resaltar y de hecho, pues si seguimos haciendo esas cosas positivas y logramos como que esas personas que no actúan bien, lo hagan como de pronto muchos de los ingenieros y pues trato de incluirme en el ejercicio de la ingeniería, actuamos como conscientes de que nuestra labor como ingenieros es aportar a la solución de problemas de un colectivo, no echarnos al bolsillo la plata pues para enriquecernos, pues podría ser digamos como una muy buena opción. Y de pronto lo ultimito que quería decir antes de darle pie a Gerardo y a Karina es que
quiero traer a colación algo que le escuché a una ingeniera pues que admiro mucho, se llama María Clara Choquet, es una gerente de una empresa de testing de aquí de Colombia, es una de las precursoras pues del tema. Ella en una charla que le dio a un grupo de estudiantes mío decía algo de que no podemos seguir como con la disculpa de que el mundo no lo podemos cambiar, ¿cierto? Pero lo que sí nosotros podemos hacer es como trazar como un radio de acción nosotros. Entonces, que desde que en el metro o en los 2 metros que se le acercan a usted, usted pueda, digamos, como hacer el cambio. Si todos pensáramos en eso, miren que cada uno tiene como un radio de acción y podríamos ampliar ese radio de acción, ¿cierto? Y no es acciones muy grandes, es acciones de hecho muy pequeñitas. Por ejemplo, aquí en Colombia, desafortunadamente muchas personas miran a ver cómo se roban o cómo no pagan, por ejemplo, el tiquete del metro o el tiquete del bus, cómo se montan por la puerta de atrás para no pagar. Desde esas cosas tan pequeñas nosotros podemos empezar a hacer la diferencia. Entonces, digamos que preocupémonos porque en nuestro entorno cercano las cosas funcionen o apliquen ética y así de pronto vamos a poder empezar a ejercer un cambio fuerte en la sociedad. Le doy pie a, no recuerdo quién empezó, Gerardo o Karina, en la anterior pregunta. Y Karina, entonces vamos con Gerardo. Entonces ahora es el paso para Gerardo, adelante. Bueno, en este respecto, tenemos en Costa Rica y en el colegio una visión filantrópica, en el sentido que la filantropía es que el hombre es bueno por naturaleza, nada más hay que ayudarle a demostrarlo. Entonces, el enfoque y la estructura que tenemos va en ese sentido. Tenemos una visión optimista de cara al futuro, que es dinámica, que se adapta con las circunstancias, que debe ser reformado, que debe ser positiva en el espacio, en el tiempo, en el país, en la cultura, a través de todos los instrumentos que ya les he compartido que tenemos, que estimamos y son funcionales, son operativos y nos inducen a seguir conservando este pedacito de tierra que es menos del 0,5% del territorio del mundo, pero que tiene, por ejemplo, el 8% de toda la diversidad biodiversidad del mundo. Entonces, amamos mucho este espacio y queremos que sigamos construyendo el país que amamos y que queremos con la ayuda del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Nada más para terminar, quisiera compartir la dirección del sitio web nuestro, que es cfia.org.cr, que ahí está toda la normativa, todo lo que hacemos. Pueden por favor entrar ahí y enterarse y estamos, el que quiera contactarnos, podemos compartir nuestras experiencias y colaborar, porque es una tarea de todos que no tiene que tener fronteras. Todos somos seres humanos y todos tenemos la responsabilidad de que este planeta siga siendo el hogar que todos queremos. Gerardo, si quieres nos compartes en el chat la dirección de lo que estás mencionando para que todos los asistentes tengan la opción de pronto de ingresar. Voy a ver cómo hago porque no, ya traté pero no pude. Tratar de escribirlos es Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, entonces CF. Okay, ya lo pongo entonces. Por favor, y con gusto, encantado de compartir con ustedes nuestra experiencia. Muchas gracias, Gerardo. Karina. Bueno, pues yo también soñando, como comentaban, ¿no? Bueno, yo visualizo la perspectiva de la ética en la ingeniería en México, donde no nada más se queda en los documentos de los códigos de ética, ¿no? Donde existen organismos, estos colegios que si bien ya existen, no son como entes separados, ¿no? Me agradó mucho la idea, esta parte de pensar en un colegio internacional, ¿no? De ética para ingeniería, por ejemplo. Entonces sí visualizo hacia esa parte donde la importancia ya ni siquiera se cuestiona, ¿no? Es parte de los currículums, es parte porque debe ser parte de, ¿no? Pero pues hemos visto que a veces no sucede, entonces visualizo en términos de estos organismos, estos colegios que se encargan de promover la ética profesional, pero también se encargan de ciertas regulaciones, de verificar ciertos aspectos, ¿no? Sé que es muy complejo
por toda la parte de las disciplinas, pero como mencionan, ¿no? Se vale soñar y como también mencionaba Liliana en algún momento, o sea, nosotros podemos aportar desde donde estamos, hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque los estudiantes nos voltean a ver, ¿no? Nuestros aprendices nos voltean a ver. Entonces, ¿cómo es la maestra? ¿Cómo es la ingeniera? ¿Cómo afrenta esas partes? Parece que no, pero sí tenemos mucha incidencia, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que si bien el llegar a esa parte, el llegar a un colegio internacional de ética de ingeniería, porque por lo menos en nuestra área de ingeniería, pues abarca muchísimas, ¿no? Disciplinas. Creo que sí se puede, o sea, a lo mejor a largo plazo y en el corto plazo ir haciendo estas acciones, ¿no? Como lo hace COPNIA, donde podemos tener estos espacios y entonces empezar a crear esos organismos y si ya existen, empezar a unirnos, porque creo que hay muchos esfuerzos definitivamente, pero cada uno está para su lado, ¿no? Entonces sí visualizo esa parte donde nos salgamos nada más de los documentos y vámonos a la acción, ¿no? Excelente, Karina. Por aquí voy a leer algunos aportes de nuestros participantes. Por ejemplo, Stephanie Pinto dice que realizando todos los contratos desde su ejecución hasta el final y que los entes gubernamentales sean consecuentes de que se debe realizar de manera correcta y que los ingenieros no se dejen llevar como por promesas convenientes. Juan Pablo, por ejemplo, nos dice ética fortalecida en el país a través del conocimiento de las malas experiencias en la transgresión de las normas, tomando conciencia y correctivos, transformando a una ética profesional óptima. Excelente. Freddy Pedraza, por ejemplo, nos dice visualizo la práctica de la ética como una condición inherente a toda nuestra sociedad y no solo en el ejercicio de la ingeniería, sino en la persona del común que respeta un semáforo cuando está en rojo por el solo hecho de que es propio de su carácter y no por el miedo a ser multado. Excelente. Por aquí, por ejemplo, Germán nos dice, es un desafío constante en la academia y se están desarrollando y promoviendo cada día escenarios adecuados de participación colaborativa y garantizando una mejora continua en la obtención diaria de la felicidad de hacer las cosas bien y de manera responsable. Excelente. No hay nada mejor que uno poderse ir a dormir tranquilo porque hizo las cosas bien. Y eso hace parte, como decía otra persona, pues en una intervención o en una conferencia previa, que es que no es como porque nos multen, es por ser felices también. Y la felicidad es estar tranquilo y hacer las cosas transparentes. Alejandro, no sé qué quieras de pronto decir para cerrar, porque yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Ya tenemos por acá los invitados a la siguiente charla. Sino las previas charlas, es identificar que los intereses son comunes. Entonces, como los intereses son comunes, la construcción también debería ser común. Tenemos que estrechar estos lazos, tenemos que ser más colaborativos, no solamente consejos con la academia, a nivel gremial, a nivel académico, porque es una construcción común, es un ideal, es una perspectiva de que todos queremos ver los mismos resultados. Entonces, este es un ejercicio, esta es una estrategia, pero no nos podemos quedar acá. Tenemos que visualizar más allá y acomodar nuestras estrategias para que todos estemos apuntando hacia el mismo resultado. Vuelvo, insisto, gremios, academia, consejos, sector del gobierno. Bueno, Alejandro, Gerardo, Karina, pues agradecerles por este espacio. A mí me pareció súper agradable pues compartir con ustedes. Me parece que surgieron unas ideas muy geniales. Agradecerle también a las personas que estuvieron activas participando en nuestro tablero, porque la intención pues era no solamente nosotros conversar aquí, sino darles voz y voto a ustedes y pues me parece que se generaron unas discusiones y unas reflexiones bien interesantes. Lo último que les quisiera decir es como recordarles ese tema de que si nosotros hacemos las cosas bien y empezamos aportando nuestro granito de arena en ese radio cercano, entonces, incluso pensando en acciones sencillas, no desde la ingeniería, sino desde nuestro comportamiento como ciudadanos, desde nuestra labor como papás ni mamás, los que ya tenemos pues como la fortuna de tener hijos, desde nuestra labor como profesores, o sea, en todos los sentidos nosotros podemos, digamos, mostrar ese comportamiento ético y en lo posible tratar de ser coherentes con eso y en la medida que nosotros en nuestro radio cercano
mostremos ese comportamiento lo más posible, es que las otras personas se van a antojar de eso y de pronto van a empezar como a comportarse también de manera ética. Pues no sé, yo los dejo entonces con el moderador principal, creo. Creo que seguimos con otra actividad y de nuevo mil gracias por este espacio tan genial. Muchas gracias por la invitación. Agradecidos del abrazo fraterno y la invitación a seguir, que los buenos somos más. Pues muchísimas gracias a la ingeniera Karina, a el ingeniero Gerardo, por supuesto a los moderadores, a la ingeniera Liliana y al doctor Alejandro por la moderación de este conversatorio donde se habló de las perspectivas de la ética profesional, un aporte desde la ingeniería.